el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las francas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sigue el culmen de la confrontación entre Jesús y los fariseos, y aquí Jesús habla a las multitudes y a sus discípulos y les dice que en la cátedra de San Pedro, es decir, en la predicación de San Pedro, de Moisés, se han sentado los escribas y fariseos, y todo lo que dicen, dice, está bien, hagan lo que ellos digan, pero no se les ocurre hacer lo que ellos hacen. Y esa es una contradicción muy grande en la vida. Y Jesús la señala, porque no hay coherencia entre lo que se habla y lo que se vive. Y eso se le llama falso profeta, hipócrita, ¿verdad? Una persona de dos caras, una persona que no tiene valor su palabra. Pues es triste que en las cosas de la iglesia Jesús está señalando una corrupción dentro de la iglesia judía, ¿verdad? Y es triste que en nuestra iglesia existan este tipo de corrupciones, donde hay veces las predicaciones son excelentes, son maravillosas, los preceptos, los dogmas, la catequesis, la evangelización, perfecta. Y imitamos esos consejos, esas enseñanzas, esas doctrinas, ¿verdad? Esas revelaciones al Papa, al obispo, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, a los laicos, a todos. Pero hay veces que contradice mucho su forma de vivir. Es uno de los sufrimientos de la iglesia. Jesús, una característica de Jesús, que era auténtico. Por donde quiera que tú querías observar a Jesús, era la misma pieza. Y cuando una persona dice una cosa y hace otra cosa, tiene muchos ángulos esa persona. Y Jesús los advierte a sus discípulos y se les ponen cargas muy pesadas a la gente, ¿verdad? Esta es una explotación que había tremenda sobre la religión a los hermanos judíos. Y dice Jesús, eso no puede ser entre ustedes. Eso se tiene que corregir entre ustedes. Tienen que, al final dice que el que quiera ser el mayor de ustedes, que se haga servidor de todos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esas son palabras de vida eterna. Van a seguir siendo la enseñanza de Jesús no ha cambiado. Entonces nos invita Jesús a poner atención en estas cosas, ¿verdad? A no ponerle, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Me voy a volver a un crítico, me voy a volver una persona recelosa con los líderes de la iglesia. No, lo que también ¿qué aplica en tu vida? Tú les das cargas muy pesadas a las personas, por ejemplo, con tus hijos. ¿Cómo eres? Les das cargas muy pesadas. Eres intransigente en las disciplinas, en los castigos que das. Son cosas que tú no puedes hacer, no tomen, y tú te pones todo contento y se te pasan las copas el fin de semana. Cuiden lo que comen y tú comes lo que tú quieres.
trabaja de una forma moderada, que no abuses tu cuerpo y que le des el tiempo a tu familia y a tu descanso. ¿Lo vives? ¿Lo vives verdaderamente? ¿Vives de la apariencia? ¿Cuánta gente no vive de la apariencia? A lo mejor ustedes pueden decir, no, pues diácono, está usted en una audiencia equivocada. No, 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 no. La soberbia es esto, en todos los niveles nos ataca. Entonces procuremos esta lucha por ser auténticos, como San Agustín lo decía. Dios mío, dame como te lo pido, concordancia de cuerpo y alma, ¿verdad? O sea, que se trate de lo que quiere el alma, el cuerpo lo empiece a desear, ¿verdad? Eso es algo primordial en la vida de nosotros y que Jesús señala claramente que estemos atentos a esto, ¿verdad? Es decir, entonces estos hombres religiosos, políticos, solamente lo único que les importaba era su ego, su soberbia, sus cosas, pero no le interesaba el rebaño, no le interesaba el pueblo, no le interesaban las necesidades del pueblo, no le interesaba que el pueblo se acercara a la obra de Dios, ¿verdad? Sino simplemente era ellos el centro de todo. Ellos eran el ombligo del mundo, ¿verdad? Era lo que describe Jesús, era muy egoístas, ¿verdad? Muy egoístas y opresores. En el nombre de Dios, fíjense nomás lo terrible que se está señalando, pues nosotros igualmente en la iglesia de ahora, de nuestros tiempos, del siglo XXI, en donde estés viviéndola, trabaja, ¿verdad? Porque hay algo que no olvides, tú eres profeta. Eso es, aquí dicen unas referencias que no podemos tomarlas literales porque no son literales. Está diciendo Jesús en el caso en que tú lo apliques, por ejemplo, no dejen que nadie los llame maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos, ¿verdad? ¿Quién es el maestro? Jesús. Todos ustedes son hermanos. Pero te llaman maestro. Si el peligro es que si a ti te llaman maestro y te empiezas a poner como pavo real, si el peligro es que si a ti te llaman maestro y te empieza a gustar el aplausito y te gusta y te encanta que te apapachen y que te den cositas y que te inviten a comer, si eso te hace daño, ten mucho cuidado, ¿verdad? Jesús lo que quiere es que estés atento, porque si tú estás enseñando y tu enseñanza es igual a tu vivencia, no tienes problema que te diga alguien maestro. Y aquí dice otro, a ningún hombre sobre la tierra le llamen padre, porque el padre de ustedes es solo Dios. Claro que sí, en el sentido de padre, Abba, Adonai, ¿verdad? Yahvé, sí es nuestro Dios. Claro que sí, Él es el único. Pero nosotros tenemos un padre biológico, ni modo que Jesús, como le llamó a su papá, que en los primeros años no sabía que era su padre, no era su padre biológico. ¿Cómo le llamaba? ¿Verdad? Padre, en el sentido de no adoración a un hombre, ¿verdad? De no confundirnos nosotros en la obra de ver y poner a cada quien en su lugar. ¿Cuánta gente no sigue, en vez de la doctrina, sigue al Padre? No, es que yo no voy a ninguna misa, yo solamente ando buscando al Padre fulanito porque me encanta como predica. Y ahí vas por todos lados. ¿Será? ¿O es eso? ¿O tienes que buscar verdaderamente solamente al Padre Dios que está en los cielos? A veces no te va a gustar mucho como predica un padre y se va y llega otro y te encanta, qué bueno, pero llega otro y más o menos, pero lo importante es en quién tienes puestos los ojos y no haces del sacerdote el centro de tu vida. No dejen llamarse guías porque solamente yo los guío a ustedes, ¿verdad? Solamente yo. O sea, siempre el peligro de la soberbia, y esto nos va a llevar a nosotros a entrar en un choque, en una contradicción, que nos podemos volver falsos profetas dentro de la iglesia y dentro de la familia. Y al final dice que el mayor de ustedes sea el servidor.
Y porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre vamos a tener esa como, es una norma, es infalible. Si tú te haces humilde ante los demás, vas a recuperar tu dignidad en los cielos. Eso es una realidad y lo vivimos. No hay cosa más satisfactoria en la vida que servir a los demás. Porque en el fondo de tu corazón queda una paz hermosa que no se compara. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos muy a prisa, no nos damos cuenta, pero ustedes disfruten cuando, por ejemplo, cuando ustedes dan un regalo, dejen un momento estar en paz y van a ver cómo se sienten. Y después, cuando ustedes les den un regalo, dense un momento de paz y van a ver cómo se sienten. Y van a ver una cosa muy similar. Se van a sentar llenas de humildad. ¿Por qué? Porque fueron un factor multiplicador y porque lo recibieron, lo acogieron con mucho cariño. Entonces, si ponemos atención en eso, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que al final de cuentas, si tú tienes que mejor dar a los demás, es mejor que a ti te den. Pero como nos llevamos por los sentidos y las emociones y el pecado nos puede abrumar, pues la soberbia empieza a crecer. Entonces tenemos que ser sencillos para que alcancemos el reino de los cielos, ¿verdad? El profeta dice, implica correr riesgos como Jesús. Sí, siempre va a ser un riesgo ser profeta. Decir la verdad y hablar sobre el reino de los cielos y vivirlo es un riesgo. Por eso siempre le pediremos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos fortalezca. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.